Dr. James de It's Now. Como verás, seguimos en cuarentena. Quiero compartir un tema contigo. Se titula La verdad nos hará libre. Primero, tenemos que entender que Dios conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Y segundo, tenemos que conocer cuál es nuestra verdad. Antes de cambiar algo en nuestras vidas, es necesario que identifiquemos cuál es nuestra verdad, ya que posiblemente tengamos algunas debilidades que son destructivas. Debilidades tales como el miedo, el temor, el rechazo, el orgullo, la muerte, recuerdos, etcétera. Son muchas que no nos dejan avanzar espiritualmente. Ahora te quiero contar una historia corta, breve, que está registrada en la Biblia en 2 Corintios 12, del 7 al 9. Pero te lo voy a parafrasear. Esta es una historia de Pablo de Tarso. Sé que muchos de ustedes conocen la historia de Pablo de Tarso, otros no. La voy a hacer corta y la voy a parafrasear de esta manera para que me puedan entender. Pablo de Tarso fue un personaje que era perseguidor de la iglesia cristiana. Él reprimía a todo cristiano en la época. Fue tanta la represión que él tenía con los cristianos que en una vía donde él iba le apareció Dios, una intervención divina, y Dios le habló y le dijo: Pablo, ¿por qué sigues a mi pueblo? De ahí pasaron otras cosas, pero como le dije, lo va a hacer corta. Pablo en ese tiempo tuvo una conversión, se convirtió en un hombre bueno, un hombre cristiano, y empezó a tener revelaciones de parte de Dios. Empezó a escribir, y le pasaba muchas cartas a muchas ciudades, a la gente cristiana. Hoy día, gracias a Dios que utilizó a Pablo como instrumento de Dios para que nosotros tengamos la Biblia, el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, bueno, la mayoría de todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Pero Pablo, Dios no quería que Pablo se convirtiera en un hombre orgulloso, presumido. Tú sabes, como esas personas que son así como que, jaja, habla conmigo, soy yo, tú sabes. No, Dios no quería nada de eso para Pablo. Y entonces Dios permitió que Pablo tuviera un agigón. ¿Lo dije bien? Bueno, en una versión le dice agigón y en otra dice una espina. Eso le traía mucho dolor. Dice la Biblia que fue puesta en una parte del cuerpo, en la carne, y eso le traía mucho dolor. Dice la Escritura que Pablo le dijo 3 veces a Dios: Señor, quítame este dolor. Y Dios le contestó: basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en las debilidades. Estoy seguro que si tú reconoces cuáles son tus debilidades, al igual que yo, y la decimos en oración a Dios, Dios por medio de su gracia y su poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Ahora te quiero decir este versículo que está en la Biblia, en Juan 8, 3:1 al 3:2, y dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Es importante creer en Jesús. Y dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Ves? Es importante que nos mantengamos fieles en la palabra de Dios. Es importante que nos convirtamos en discípulos de Dios. Y recuerda, todo aquel que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso también lo podemos ver en Romanos 8:28. Muchas gracias, Dios le cuide.